Buen día, profe. Hola Ana María, ¿cómo vas? Bien, sí, señora. ¿Y usted qué tal? Bien, por fortuna, gracias a Dios. Bien, bien. Si nos había caído la sesión, ¿cómo les parece? Entonces Fernanda y yo estábamos hablando y nos quedamos conversando solas. Ay, buenos días, ¿cómo están? Buen día, profe. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, señora, ¿cómo está, profe? Bien, gloria a Dios, bien, afortunadamente, sí, señora. Bien, bien. Bien, bien, por fortuna. Bueno, entonces, vamos a revisar aquí quiénes están. Entonces, Ana María, entraste de primeras en esta caída. Laurita Piayú, ¿qué ha pasado que no la veo? Toca llamarla. ¿Alguien sabe de ella? Sí, profe, yo ayer le pregunté y me dijo que pues ayer se estaba devolviendo porque estaba como fuera de Bogotá, pero que ya hoy entraba normal. Pero pues no sé, profe. Ah, ok. Bueno, te agradezco mucho la retroalimentación. Charik, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. Bien, sí, señora, gracias. Me alegra. Gonzalo no ha entrado. Natalia me dijo que se iba a hacer la prueba COVID, creo. Entonces, esperemos que no tenga complicaciones. Lizeth ya entró, no ha entrado todavía. Ashley. Ahí está. Brian, ya te vi por ahí. Buenos días, Brian. Hola, profe, buenos días. Muy bien, gracias. Fernanda, ya te ha puesto asistencia por lo que estábamos conversando antes, entonces para que sepas que ya te tengo acá en lista. Mafe Rodríguez, buenos días, Chinita. Buenos días, profe. Buenos días. Y Nicole, buen día. Bueno, un buen día para todos. Buen día, buen día. El día de ayer estuvimos en esta clase definiendo un poco lo que es la opinión pública según nuestro contenido programático. Entonces hoy nos vamos digamos, a dedicar un poquito
al tema de esa historia de la opinión pública y a ver quién es el que realmente define qué es la opinión pública, que ya pues ayer habíamos hecho una intervención inicial. Esa intervención inicial habíamos definido que era, digamos, un concepto etéreo que también está ligado un poco al tema político, que de alguna manera nosotros pues no pensaríamos que la opinión pública fuera tan política, pero hay que partir desde el ser político, hay que partir desde nuestra crítica, hay que partir de todos estos conceptos que se reúnen en torno a lo social, ¿verdad? Y en eso de lo social, pues necesariamente encontramos que una de las actividades más comunes dentro de lo social no solamente está el concepto psicológico y sociológico que hemos venido revisando en procesos de comunicación y que son inherentes a todos los momentos pues, que tiene la masa, que tiene la opinión pública como tal. También tenemos la parte, digamos, de lo comunitario, donde nosotros luchamos por ideales, creemos ideales, nos reunimos en torno a lo común alrededor de temas que son inherentes para todos y que de alguna forma tienen que ver con esta situación de carácter comunicacional denominada opinión pública. Entonces, decíamos pues que la opinión pública es un término que se utiliza para hacer referencia a las diferentes formas de expresión que una comunidad puede tener respecto a temas públicos y a temas que realmente no son privados. La opinión pública tiene que ver con lo público y lo público específicamente es lo que atañe a todo el mundo. Esta idea existe desde hace mucho tiempo, desde la época de Aristóteles, por ejemplo. Desde la época de Aristóteles se define también cómo puede ser el tema de lo público y a eso también le vamos a dedicar un ratico. Aquí dice la idea de opinión pública siempre ha existido y siempre que se hable de reacción o de la forma de pensar del pueblo ante determinados eventos políticos, sociales, económicos o culturales, allí está la opinión pública. No hay duda alguna de que la importancia de este concepto ha venido retomando fuerza en los últimos 50 años y cada vez es mayor por el tema de las nuevas tecnologías y la aparición de la Internet que han facilitado y ampliado la forma de expresión pública ante todo tipo de eventos. Entonces, hoy hay una tarea específica y es que hay un contenido pues que no puedo pasar aquí porque se tomaría prácticamente toda la clase, pero que sí necesito que en las horas de la tarde para que hagan un análisis para el día de mañana, veamos este conversatorio que se hizo en España con unos personajes muy importantes. Ahí incluso está Caparroso, que es un periodista argentino muy crítico, es un periodista muy experto en términos de opinión pública, y hay otras figuras españolas y ellos empiezan a analizar cómo, por ejemplo, las redes sociales, cómo, por ejemplo, todos los procesos que se van dando a nivel de información van teniendo una injerencia importante en el tema de la opinión pública. Entonces, ese video hay que verlo. El link lo dejé, digamos, en la clase, en el WhatsApp de la clase. Está colgado también en la plataforma, pero pues ahí les queda mucho más fácil a acceder. Y entonces la idea sería que lo vieran. Es un video que dura 1 hora 29 minutos y que sacáramos unas conclusiones para empezar mañana la clase con esta participación de ustedes y con este análisis que ustedes le hacen a este conversatorio. Es muy importante que miren los distintos tipos de visión que tienen los conferencistas y que de alguna manera ellos vayan como identificando cómo es el asunto con el tema de la opinión pública. Muy bien, entonces aquí vamos a continuar en nuestra clase. Entonces se dice opinión pública en los medios de comunicación se va convirtiendo en un concepto dominante. ¿Y por qué dominante? Porque de alguna forma hoy en día la gente tiene un mayor nivel de participación. La gente tiene un nivel que le permite estar interactuando específicamente con todos los procesos de opinión pública. Son conceptos que se van manejando
desde el punto de vista de yo soy también alguien que reporta desde lo social, yo soy alguien que reporta desde la calle, alguien que aportó un video como en el caso de ayer. Por ejemplo, ayer hubo un ataque específicamente contra una de las instalaciones del ejército en la ciudad de Cúcuta y estuvimos prácticamente reviviendo lo que ocurrió acá con este ataque a la General Santander, que de alguna forma generó obviamente mucha confusión. Y entonces todo el mundo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo pienso que en este momento este ataque forma parte de la desestabilización del Estado. De una campaña de descrédito, de debilitamiento de lo que es el Estado como tal, y dentro del Estado están no solamente todo lo que implica esa organización jurídico-social, la presencia de nosotros como ciudadanos, las libertades, el tipo de gobierno que nosotros definimos tener, que por ejemplo es un tema para nosotros de carácter democrático, sino que al fin y al cabo hay adicionalmente otros componentes, y esos otros componentes son quienes garantizan el orden. Y dentro de esa garantía del orden están las Fuerzas Armadas de Colombia, que son el Ejército, la Armada Nacional, que vigila todo lo que es un recurso de carácter hídrico, es decir, hace presencia en mares y en ríos, y ese es un territorio muy importante para nosotros. Cuando ustedes verifican, por ejemplo, el territorio, van a averiguar eso. Van a averiguar cuántos kilómetros de extensión tiene el territorio tipo tierra y cuántos kilómetros tiene el territorio marítimo. El territorio marítimo de Colombia es sumamente grande. El territorio marítimo hace que nosotros tengamos casi una extensión igual a la que corresponde al territorio que está sobre tierra, ¿no? Entonces hay que verificar que la Armada tiene una custodia de nuestra soberanía nacional a partir de lo que es en la custodia de los mares, pero también está el espacio aéreo, y en ese espacio aéreo está la Fuerza Aérea. La policía, por ejemplo, es una fuerza de carácter civil, y es una fuerza de carácter civil que no está considerada armada militar. Es una fuerza de carácter civil para ayudar en las ciudades y en todo lo que es, digamos, la actuación nuestra dentro de libertades en un esquema, digamos, de división política en los departamentos, en las capitales, en los municipios. Allá hace presencia para ayudar a organizar. Entonces, siempre estamos nosotros haciendo reportería sobre estos territorios, mirando qué es lo que está pasando, pero hoy en día la participación de las personas que se vuelven reporteros, ayer lo comentábamos, es como más o menos como una visión en tercera dimensión de lo que es la reportería en Colombia. Ya no es solamente el comunicador el que sale a revisar qué es lo que está pasando con las situaciones que le pasan a la opinión pública. Entonces, estamos también contando con la opinión, con los videos, con los argumentos de personas del común que hacen un proceso de opinión pública, de fortalecimiento de la opinión pública. Entonces, acá decimos, en cuanto a medios de comunicación, la opinión pública, digamos, los utilizan como un vehículo de transmisión. Es la forma de llegar a todos, es la forma de informar a todos, es la manera como llegamos, por ejemplo, a contar una historia. Cuando fue el ataque a la Escuela General Santander, hubo varios inconvenientes desde el punto de vista que una era la información, por ejemplo, de un canal como Caracol, y otra era la información de Noticias 1. Vamos a ver si ahora podemos hacer este ejercicio de revisar específicamente cómo fue esa información. Incluso trasladamos las cámaras al lugar de los hechos, trasladamos las cámaras para llegar hasta un determinado sitio que nos decía, aquí el carro pasó, hizo esta trayectoria, no sé qué, y teníamos dos formas de informar, dos formas de ver lo que realmente estaba pasando, y eso es lo que no debe pasar. Lo que debe pasar es que el comunicador debe adentrarse a partir de la investigación y a partir de la información que proveniente de una fuente fiel, contarle a la opinión pública lo que está pasando. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Por lo tanto, el medio de comunicación sirve de vehículo de transmisión de la información,
pero con una condición específica, y es la coherencia con la información, la imparcialidad con el origen de la información. Ahora, la opinión pública tiene también su campo de estudio dentro de lo que es, digamos, la definición. Ayer veíamos un poco en qué consistía esta definición de opinión pública, y pues también tenemos en cuenta que nace de la percepción y que hay una relación estrecha con el ejercicio democrático. Si nosotros no tuviéramos un ejercicio democrático, si nosotros no tuviéramos el amparo constitucional, por ejemplo, que nos da el artículo 20 de la Constitución con una libertad para informar y para ser informados, más otras garantías que vamos a ver más adelante en esta clase. Necesitamos, por ejemplo, conocer qué es a lo que tenemos derecho y cómo se nos ampara el derecho de ser comunicadores y estar en medios de comunicación tratando de llevar la información fiel hacia todas las personas. Entonces, es importante revisar conceptos, por ejemplo, que ya les dije que el concepto más primario viene desde Aristóteles, pero nos vamos a dedicar un ratico, después de pasarles un documento, a ver cómo Aristóteles, por ejemplo, desde un principio, desde la Grecia antigua, empieza a manejar el tema de lo público. Ese es el origen de la opinión pública. Entonces vamos a dejar un pedacito para un taller específico con respecto al tema de Aristóteles, a los cánones que se siguieron para garantizar, por ejemplo, cómo podrían ser manejados aquellos principios que harían del discurso una situación un poco más persuasiva. Aquí estamos hablando de que la opinión pública también nace de la percepción, pero también de la persuasión. Y cuando tenemos ese fenómeno de persuasión, ahí es donde hay una línea muy delgada en hacer una presentación de información absolutamente objetiva, que es lo que nosotros tenemos que hacer. El problema es que en Colombia y en muchos países nosotros no podemos decir la verdad. Y no podemos decir la verdad porque los medios están amañados desde el punto de vista de sus vínculos de carácter económico. Entonces, el medio no dice lo que tiene que decir. Entonces, ahí hay que, dentro de la persuasión y de la percepción, tratar de llegar a un ejercicio objetivo de la tradición y de la información. ¿Por qué hablo de la tradición? Porque es que nosotros en tradición venimos contando lo que se decía desde antes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un día que le escuché a Diana Uribe hablar del origen del blues. Ustedes saben que el blues es un género musical que fue prácticamente quien le da origen al jazz. ¿Y cómo nace el blues? Resulta que en las Carolinas, en la época en que había esclavitud, una de las Carolinas, yo siempre las confundo y no me acuerdo si fue la del norte o la del sur, se liberó de esa situación de esclavitud y le permitió a sus esclavos tener una vida libre. Pero la otra Carolina seguía bajo ese dominio de aquellos grandes terratenientes que cultivaban algodón y que de alguna manera necesitaban la mano de obra del esclavo negro. Pero ¿qué pasó en esa Carolina oprimida? En esa Carolina oprimida, para evitar que la negritud tuviera la posibilidad de tener, digamos, como ideas libertarias, que llegara específicamente a ejercer su derecho a vivir libremente, pues ellos le limitaban absolutamente toda posibilidad de tener contacto con los demás y solamente estaban obligados a estar en las plantaciones de algodón. ¿Qué pasa con el blues? Resulta que hubo algunos terratenientes de estas Carolinas que para que la gente tuviera un escarmiento de no hablar y de no contar lo que había en el pasado y tampoco contar lo que estaba pasando en las otras Carolinas porque había arraigo familiar allí, entonces decidieron cortarle la cabeza a estos morochitos y les colgaban las cabezas sobre los árboles que le daban sombra a las plantaciones de algodón. Estas familias con estos dolores empezaron a contar su tradición, pero a recurrir a la canción y armaban canciones y todo el tiempo ellos recogían el algodón y empezaron con unos cantos de mucho lamento. Y en ese lamento y en ese tipo, en ese género, empieza a surgir
una tradición de contar qué era lo que estaba pasando. Y ellos, mejor dicho, lograron como gato boca arriba tratar de liberarse de esa situación de no poder contar, de no poder decir qué era lo que estaba pasando en sus orígenes, de no poder contar la historia. Y así nace el blues, lo que después se va a convertir en el jazz, y alguna de esas ramificaciones viene a generar lo que nosotros hoy en día conocemos como rock y toda la evolución de ese género musical. Entonces, fíjense cómo es tan importante que la vivencia de una persona que de la misma manera tiene una percepción de lo que está pasando en medio de su sociedad, se convierte en vehículo también de lo que pudiera estar pasando en cuanto a situaciones propias de vida. Hay un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu. Él ha afirmado que la opinión pública no existe. ¿Y por qué dice que la opinión pública no existe? Porque dice que los fenómenos de opinión pública se dan todos a partir de situaciones de carácter estadístico. Ustedes se han dado cuenta que cada vez que nosotros vamos a entrar en un periodo electoral, los medios de comunicación empiezan a hacer cábalas. Y empiezan a hacer cábalas y entonces son los que mueven con las empresas de medición de opinión, con Inbamer Gallup, con todas estas que se dedican a hacer encuestas. A mí, por ejemplo, nunca me han llamado, que es el problema de la credibilidad que tiene el instrumento de medición como tal. Si yo hago una medición y digo, si las elecciones para presidente fueran mañana, usted diría que el candidato fulano de tal sería ganador, perdedor, estaría ocupando cuál posición, y empiezan a manejar a partir de estadísticas la opinión de los colombianos y la opinión de todo el mundo, porque las encuestas de opinión no nacieron en Colombia. Las encuestas de opinión nacen en otros países de Europa. Las encuestas de opinión son muy fuertes en Estados Unidos y ellos son los que de alguna manera lo van programando aún. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso, por ejemplo, de la llegada a la presidencia del señor Álvaro Uribe Vélez. El presidente Álvaro Uribe Vélez llegó como lo conocían en Antioquia. ¿Por qué? Porque había sido gobernador de Antioquia, porque había sido una persona muy importante en la región, pero realmente aquí, al interior, nosotros no conocíamos la gestión de Uribe Vélez, del presidente Uribe. Entonces, ¿qué pasó? De pronto nos sorprendió porque empezó a puntear en las encuestas. Al puntear en las encuestas, todo el mundo empezó a decir, en este momento sí, nos parece que es interesante y votamos por él. Yo digo votamos por él porque yo considero que yo voté por él y voté las dos veces. Así es que no me puedo lavar las manos, ese fue mi voto de opinión. Los procesos electorales son votos de opinión. El pueblo define qué es lo que quiere. Cuando se hace una reforma constitucional, igual que es una de las condiciones, por ejemplo, para lo que en este momento le estaban pidiendo al presidente Duque, que declarara a Colombia en un estado de conmoción interior. Él no puede declarar de buenas a primeras un estado de conmoción interior. Él tiene que contar con la opinión de los colombianos. Él tiene que contar por un mecanismo que reúna la mayor cantidad de opiniones de la gente para saber si existe dentro de la situación una posibilidad de estar en ese, digamos, de hacer una modificación de orden constitucional. Entonces nosotros tenemos necesariamente que revisar qué es lo que está pasando con la opinión pública y de informar qué es lo que está pasando con la opinión pública. Yo no sé si ustedes han sentido que en época preelectoral a uno le manejan como las intenciones y le posicionan candidatos y le llenan de información candidatos, y los medios de comunicación son expertos en posicionar al candidato de su preferencia. ¿Por qué? Porque están acomodados económicamente, porque saben que igual como son grupos de informadores que también pertenecen a grupos económicos, estos grupos económicos tienen intereses. Por ejemplo, en el canal RCN estarán muy interesados en que las políticas que se desarrollen en torno a las bebidas gaseosas y en torno a, digamos, poner un impuesto por considerarlas un poco dañinas para la salud,
Entonces, ellos no están interesados en publicitar ese tipo de noticias. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos que el señor Pierre Bourdieu tiene toda la razón en plantear esta situación. Y dice, la opinión pública no existe, y no existe porque todas esas estadísticas no son garantía específica de la imparcialidad y no hay una neutralidad que valore específicamente la presentación de esos protocolos y de esos cuestionarios que nos están entregando dentro de los procesos de encuesta. Los medios de comunicación, además, también toman un partido y se van hacia un lado. Difunden las opiniones que a ellos les parece. Y definitivamente, en la parte técnica, cada encuesta tiene un error de muestra. Al tener un error de muestra, implica que de todas maneras hay una parte de la población que no fue ni escrutada, ni consultada, ni involucrada. Por eso es que cuando yo les decía, yo nunca he sido partícipe de una encuesta de estas. A mí nunca me han llamado y me han dicho, usted en este momento tiene encendido cuál canal de su televisor. Y después aparecen los medios de comunicación de manera conducente, llevando a pensar que uno u otro medio es mucho más fuerte, que uno u otro noticiero tiene más nivel de penetración dentro de las familias colombianas y obviamente dentro de la opinión pública, como para no repetir tanto el concepto. ¿A ustedes los han llamado alguna vez a contar con ustedes en esas encuestas de opinión como para que me dejen saber? ¿Alguno ha tenido esa experiencia? No, señora. Nunca nos han llamado. ¿Qué opinión tienen con respecto a ese tema? ¿Cómo sienten ustedes la aparición de la encuesta? ¿Cómo sienten ustedes la aparición de la medición y en medio de todo hasta la manipulación de la opinión del receptor de la información sujeta a esos procesos de, digamos, como de encuesta? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo realmente nunca me había planteado como las encuestas desde ese punto de vista que dijo usted, profe, como que puede que se las inventaran básicamente. O sea, yo creía que sí era como real todo el proceso, ¿no? Sí, ¿tú crees que es real? Bueno, yo creía porque nunca me lo había cuestionado. Ahora sí Ok. ya me comienzo a cuestionar. Eso es lo importante, que se empiecen a cuestionar. Porque, entonces, ¿por qué? Si realmente la opinión pública es una masa, si realmente la opinión pública da un resultado de las mayorías, ¿por qué existen encuestas contratadas en un periodo preelectoral donde tienen resultados tan distintos? ¿Cuál sería la intención del medio que hace la encuesta? Y es que se unen, ¿no? Se unen, por ejemplo, la W se une con El Tiempo y se unen con otro medio y de pronto hay otros que están haciendo otro tipo de encuestas, pero nunca los resultados son iguales. Nunca los resultados, digamos que aunque no esperaríamos que fueran iguales, por lo menos deberían tener la misma curva de tendencia, porque si hay mayorías en todas partes, entre los que entrevistaron por este lado y entre los que entrevistaron del otro. Pero a veces tangencialmente son diferentes. Encuentra uno una diferencia en nivel, por ejemplo, de qué credibilidad en este momento tiene el señor presidente de la República. Y resulta que uno dice, no, en este momento el 69% de los colombianos no le cree, el 15% de los colombianos sí le cree, el resto no sabe, no responde. Y entonces uno dice, bueno, ¿y la otra encuesta qué pasó? No, el 40% de los colombianos le cree. Entonces uno dice, bueno, si realmente por lo general las tendencias de opinión hay que revisarlas, hay que ver quién hace el estudio, cuál es la masa. Por ejemplo, no es representativo sacar una opinión acerca del comportamiento de los pertenecientes a un gabinete como los ministros que tenemos nosotros ahora, cuando se busca en opinión a 1.300 personas o a 1.500 personas y le dicen a uno en la ficha técnica tamaño de la muestra. En el tamaño de la muestra encuentra que hay 1.500 personas que están opinando específicamente acerca de
de una opinión que debe ser general y que en Colombia somos aproximadamente 37 millones de habitantes y 1.500 vamos a hacer la muestra específica de esto. Entonces, uno tiene que revisar cómo es el tema de la encuesta. Por eso es que Pierre Bourdieu dice que a las encuestas, como no se les puede creer, pues tampoco se le puede definir que la opinión pública sea un reflejo de lo que implica la encuesta. Tenemos a otra persona muy importante, yo les había dicho, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, la teoría del espiral del silencio, que es de Elizabeth Nobel Neumann. Es una de las pocas mujeres que se dedicó a estudiar temas de opinión pública y saca su teoría de la espiral del silencio. Esto es una cosa muy reciente porque esto es más o menos hacia 1995, o sea, esto es hace unos poquitos años. Según ella, la opinión pública son todas aquellas opiniones sobre hechos controversiales expresados en público y que adicionalmente, ahí está entrando Laurita, y que adicionalmente uno puede, como opinión pública, tener miedo de enfrentarse a una masa que de alguna manera uno no piensa igual que esa masa. Entonces, cuando uno renuncia a su propio juicio, para evitar la exposición pública, porque hay un grupo de personas que tienen una opinión absolutamente dominante o tienen un criterio que se supone socialmente considerado normal y uno piensa distinto, entonces ahí definitivamente la opinión pública no es real. Ahí la opinión pública desde la diferencia tendría un papel clave dentro del proceso. Pero las personas tienen miedo al aislamiento social y tienen miedo al aislamiento social para no sufrir el escarnio público de pensar distinto y de verse sometidos a sanciones y castigos. Entonces, Noel Neumann dice que la opinión pública es una situación sumamente compleja, porque realmente la opinión podría estar disfrazada de una opinión de carácter masivo y sin embargo no existe media probabilidad de que aquel que no quiera involucrarse dentro de eso y que guarda silencio esté involucrado en esa decisión de carácter masivo. Por lo tanto, es otra de las personas que dentro de la historia de la opinión pública nos han dicho mentiras. La opinión pública no existe. Adicionalmente, hay algunos planteamientos, por ejemplo, en torno a lo que es la opinión pública sobre temas políticos y sobre temas morales. Yo les planteo a ustedes, si en este momento uno empieza a hacer una campaña, digamos, a favor del aborto y estuvieran, digamos, planteando situaciones, digamos, que podrían llegar a ser controversiales. ¿Qué podría pasar con esa opinión pública? En un país como nosotros, como el nuestro, en un país como Colombia, pues inmediatamente tiene una cantidad de censuras y esa cantidad de censuras, la primera viene, por ejemplo, del lado de la iglesia. La segunda vendría por algún tipo de partidos políticos que dentro de la tradición, como un partido conservador, por ejemplo, podría llegar a decir que no está de acuerdo con temas de aborto. Y entonces uno dice, un tema tan polémico como el aborto puede tener una perspectiva de carácter neutral. Un tema tan controversial como ese, donde podría uno utilizar, por ejemplo, el esquema de Pierre Bourdieu y someterlo a un concepto de evaluación de lo que es la opinión en el tema, ¿nos daría específicamente una respuesta? No nos da una respuesta. De pronto, el que está de acuerdo con el aborto es el que de alguna manera se cree liberal. Yo a veces creo que hay muchas campañas que se crean no con el tema de la igualdad de género, pero sí, por ejemplo, con la defensa de lo que es la igualdad a medida que fueron surgiendo las distintas comunidades de carácter homosexual y que empezaron a pedir un poco de igualdad. ¿Por qué? Porque
los que están a favor de esto dicen específicamente que lo que pasaba era que esto surgió siempre en todas las épocas y que la homosexualidad se ha vivido en todos los tiempos, solo que antes era como más oculto y ahora se quiere liberar el tema y ponerlo dentro de una condición. Entonces, esa condición específica es que si yo tengo un formulario para llenar, entonces dicen hombre, mujer, y le ponen todas las categorías de homosexualidad, que entre otras cosas hay unas clasificaciones que se han hecho que ni yo misma entiendo, de pronto ustedes porque son una generación que tiene una mente un poco más abierta y que ha seguido unos determinados procesos para garantizar esas libertades, pues encuentran diferencias entre unos y otros, ¿no? Hay unas clasificaciones bien simpáticas con respecto a eso. Pero, por ejemplo, lo que se pide es una igualdad, que exista un matrimonio en personas del mismo sexo, que exista una adopción en personas del mismo sexo y empiezan a reclamar desde el punto de vista de lo social una serie, digamos, como de libertades y de igualdades. Entonces es una lucha que se viene dando. En el caso, por ejemplo, del tema de lo del aborto, yo particularmente, yo nunca, digamos que sí, hay dos causales y una de las causales es específicamente cuando se reconoce que el bebé va a venir en una condición de anormalidad y adicionalmente cuando la mujer ha sido víctima de abuso sexual y que queda embarazada por esta razón. Sin embargo, es una vida y yo no puedo ponerle condiciones a la vida. Seguramente ustedes piensan distinto porque ustedes son niñas jóvenes, porque ustedes tienen una visión muy diferente, pero para mí es una vida y para mí es una vida que debería tener por lo menos la posibilidad de llegar, como dice el Código Civil colombiano, se es persona cuando por lo menos se sobrevive un instante a partir del momento del nacimiento. Quiere decir que la persona tomó aire y en ese momento se convierte en persona. Eso es lo que dice el Código Civil colombiano. Antes no es considerado, digamos, persona, pero es un ser que merece respeto y que tampoco de alguna forma tiene la posibilidad de cortársele la vida porque no es posible. Entonces, son temas que nosotros tratamos dentro de nuestra opinión pública y que tienen las opiniones divididas. Entonces, ahí sí como Noel Neumann, si yo estoy con gente de mi edad o tal vez mayor, yo me afianzo sobre unos conceptos que yo tengo, pero podría llegar a ser que frente a la comunidad de estudiantes, por alguna razón, por no caer en desgracia con ustedes mismos, yo me callara la opinión. Eso es lo que dice Noel Neumann con respecto a la espiral del silencio. Sin embargo, yo no lo haría porque yo defiendo la vida y, por ejemplo, yo no estoy en acuerdo con la adopción de niños por parejas del mismo sexo y les voy a dar la razón, porque para mí los niños que entran en adopción, a ellos les fracasó su primer modelo de familia. Y el modelo de familia, que es algo que la naturaleza no ha podido controvertir. Digamos que si los hombres se quieren casar y quieren vivir su vida en pareja, a mí me parece bien. Si las mujeres se juntan entre ellas para vivir su vida, perfecto, pero son ellos, son seres adultos. Ya involucrar a un tercero, a un chiquitico, a mí sí me parece que hay que organizar las cosas y hay que pensar un poquito más. ¿Cuál es mi razón para plantear esto? Yo hasta ahora no he conocido ningún hombre que pueda concebir un bebé. ¿Y por qué no lo puede concebir? Porque no tiene útero. Él tiene como hombre el que tiene la posibilidad de producir espermatozoides, que es el genéricamente llamado hombre, es uno. Y la mujer está hecha naturalmente para producir óvulos. ¿Cuándo hay un embrión? Cuando el óvulo se junta con el espermatozoide y ahí se hace el milagro de la vida. Entonces yo no creo que, así como dijo alguna vez una reina de belleza, hombre con hombre, mujer con mujer y lo mismo en sentido contrario, no creo específicamente que exista espermatozoide con espermatozoide, óvulo con óvulo, lo mismo en sentido contrario. No, no existe. Y no existe porque es necesario todavía y ni siquiera en laboratorio, si los digo por conocimiento de causa,
Cuando yo iba a tener a mi hija, yo tuve que vivir procesos o tratamientos de fertilidad. Y ahí no es posible generar vida si no existe un óvulo y un espermatozoide que entre los dos hagan un embrión. Y el embrión se aloja en una parte del cuerpo que se llama útero, y ese útero es el capaz de traer un bebé al mundo. Por lo tanto, sí existe la condición de macho, hembra, para concebir un tercero que corresponde a la vida, es decir, hombre-mujer. Por eso es que yo creo que en condición normal los niños deberían tener un hogar establecido con dos figuras diferentes, hombre-mujer, para que el niño tuviera todas las condiciones de garantía, ya que les falló su primera opción. Entonces, es, digamos, un poco complejo. Yo sé que de pronto ustedes piensan en contrario a lo que yo pienso, pero pues yo estoy en un Estado de Derecho de libertad de opinión que me garantiza el artículo 20, opinar distinto y manifestar lo distinto. Desde ningún punto de vista, y lo aclaro, desde el punto de vista de la academia, no es una imposición, es para explicar que de pronto alguien como Noel Neumann se encontrarían en una situación donde de pronto no quisieran hablar porque se encontrarían en una condición completamente distinta de forma de pensar. ¿Ustedes qué piensan con respecto a ese planteamiento? Yo sé que van a decir que, uy, es que la profesora es muy viejita y nosotros pensamos distinto. Entonces, quedan con el micrófono libre para opinar acerca de eso. Acuérdense que esta clase es de opinión pública, ¿no? Uy, no tantos. Profe, pero es que es un tema muy complejo, ¿no? Sí. Porque pues sí hay opiniones divididas. En mi caso, pues yo sí estoy de acuerdo, porque si bien un hombre no puede tener hijos, pero sí tiene la capacidad de criar a uno. Y lo digo por experiencia, digamos, mi papá, con ayuda de su mamá, pues me ayudó a mí a crecer. Y él es el que me ha criado, no una figura materna de la que me tuvo. Entonces, yo pienso que hay hombres que sí son capaces de criar muy bien a sus hijos. Y me he dado cuenta muchísimo que a veces los papás sí pueden tomar como ese rol de mamá. A veces las mujeres dicen como que, pero es que ellos no sufren lo de un parto. Pero cuando la mamá nunca quiere un hijo y los abandona, ellos sufren eso, porque como ellos no vienen preparados, también ellos sufren la necesidad de decir, necesito sacar a mi hijo adelante. Es como En busca de la felicidad. Will Smith crió a su hijo. Él tiene la capacidad. Y yo pienso que no por el hecho de que seas heterosexual o homosexual te quita esa capacidad de hacerlo bien. Sí. Yo sí estoy de acuerdo. Porque también hay niños que necesitan un hogar. Y muchas parejas heterosexuales los abandonan y los dejan. Hay mucha gente que se pone a tener hijos y después dice, no, ya no los quiero. Y es como si un hijo fuera, no sé, como una basura que uno lleva a un tanque. Y no es así. Un bebé es de mucho cuidado. Yo por eso respeto, digamos, mucho a la gente que quiere tener hijos, porque yo siento que es una responsabilidad muy grande, que no todos saben asumir. Claro. Sí, yo obviamente respeto tu posición. Yo a lo que me refiero es que el niño en prioridad, si el Estado debe garantizar, por ejemplo, su custodia y dentro de la mejor condición posible, digamos que la adopción tiene unas condiciones. Por ejemplo, no sé cómo esté ahora con el reconocimiento de las parejas homosexuales, pero el orden era parejas colombianas, luego parejas, refiriéndose a hombre-mujer, ¿no? En la heterosexualidad. Entonces, parejas heterosexuales colombianos, parejas heterosexuales extranjeros, solos nacionales, o sea, personas solas de carácter nacional, solos internacionales. No sé en este momento cómo le hayan hecho el ordenamiento, no lo conozco, en qué forma priorizan la solicitud de, digamos, parejas homosexuales. No la conozco. Seguramente la incluyeron porque es importante desde el punto de vista de reconocimiento de estas diferencias. Si ya se acepta desde lo civil, parejas
homosexuales en matrimonio, que entre otras cosas por acá está mi papá y él es el experto en el tema, él es el experto en derecho civil y en temas de matrimonio y estas cosas, pues según lo que he escuchado, sí hay un reconocimiento, De ahí en adelante, que la Iglesia Católica lo vaya a aceptar, no lo creo porque es el otro tipo de unión, ¿no? Así como también hay una unión marital de hecho, que es donde no hay, digamos, un compromiso firmado, sino que las personas se van a vivir juntas por el rito del trasteo y terminan todos viviendo en alguna parte, digamos, todos juntos. Nosotros acá vemos, por ejemplo, ¿hay alguien más que quiera opinar con respecto a eso? Sí, sí. Dale, adelante. Ok, es que recuerdo que yo con mi familia siempre tenemos esta como conversación, ¿no? Ujú. Y entonces mi mamá decía como, bueno, dice, como no, el aborto es supremamente mal, bueno, ella es súper católica, entonces por esto mismo como que sus creencias no le permiten, además de que su moral tampoco, o sea, como que se asemejan ambos y forman esta opinión, ¿no? Y entonces tampoco está de acuerdo como que en parejas homosexuales o del mismo sexo que no sea hombre y mujer específicamente adopten, ¿no? Ujú. Mm, Pero, o sea, digo yo que muchas veces estas parejas que para, no sé, la opinión pública podríamos decir que no existe, como se ha venido planteando. Bueno, que esas parejas no vendrían siendo como funcionales por el mismo hecho de que no son normales, pero muchas veces son como mucho más capaces, no sé, de brindar amor a un crío que fue abandonado por su madre por X o Y razón. Ujú. Claro. Entonces, en ese sentido, si estas parejas no se les permite la adopción de un ser que probablemente vayan a cuidar muchísimo mejor que una pareja heterosexual, entonces estos críos van a crecer y se van a convertir en, no sé, seres desprotegidos, que van a creer que nunca los quisieron, con miles de problemas y a la larga como que van a ser, no sé, los causantes de muchos problemas a nivel nacional, como, no sé, ladrones o X, ¿no? Personas sin hogar, sin familia, sin parámetros, sin una cantidad de cosas Ajá, que uno sí, necesita para exactamente. crecer. Sí, te lo entiendo. Ujú. Entonces, en ese sentido, o sea, yo siento que sí siento que sea como adecuado, no porque esté mal o porque, bueno, no sé, cuestiones morales o de la iglesia, como que esas parejas no adopten, sino por el simple hecho de que ese niño crezca en una familia donde se sienta querido, amado, respetado y valorado. O sea, independientemente de si está mal para la sociedad, siento yo. Sí, pues como te digo, aquí la ventaja es que nosotros todavía podemos pensar diferente, que es algo que debemos realmente apreciar ah, desde el punto de vista de nuestras libertades, porque así, pues de alguna forma, se nos permite tener opiniones distintas. De pronto hay países donde no se puede pensar así, de pronto hay países donde no te garantizan esa libertad de pensar diferente, de tener el libre desarrollo de tu personalidad. Nosotros tenemos por vía constitucional una cantidad de garantías y amparos que nos permiten ser libres y lo que tú piensas y lo que piensa Fernanda y lo que las otras personas en el curso están callando, justamente por lo que dice Noel Neumann, y que pensamos distinto, pues gracias a Dios todos podemos pensar diferente. Y podemos pensar distinto y no le podemos caer a palos a la otra persona,
porque está pensando distinto. Entonces, eso es lo que garantiza para nosotros este Estado libre, un Estado de derecho donde se nos permite ser y hacer. Otra cosa es que nosotros creamos que está bien o que está mal, que es lo que corresponde, digamos, al fuero interno, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba buscando acá, la sentencia 071 de 2015 dice, parejas del mismo sexo solo pueden adoptar cuando la solicitud recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente. La Corte condiciona la inexequibilidad de las normas sobre adopción consentida o complementaria en el entendido que dentro de su ámbito de aplicación también están comprendidas las parejas del mismo sexo cuando la solicitud de adopción recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente. Que lo anterior no implica la existencia de un imperativo constitucional de reconocer de forma inexorable y automática este vínculo de filiación, porque ello deberá ser decidido a partir de una valoración caso a caso, de acuerdo con las circunstancias que rodean a un menor y su familia. Tampoco cabe incluir en el condicionamiento a la adopción consecutiva o sucesiva, esto es, la que se da en relación con el hijo adoptivo del compañero permanente, por cuanto esta modalidad de adopción reviste una particularidad que exige un análisis independiente del cual no se ocupa la corporación en esta oportunidad en la medida en que se desborda el alcance de la demanda y la sentencia. El Código de Infancia y Adolescencia dice sujetos habilitados para adoptar. Dice requisitos generales. El Código de Infancia y Adolescencia fijó los requisitos generales para adoptar y señaló quiénes pueden hacerlo. Fue en un principio neutro respecto del sexo y la orientación sexual de los aspirantes, aun cuando sí tuvo en cuenta el origen y la modalidad bajo la cual está conformada la familia, así como la capacidad de la estructura familiar para restablecer los vínculos de filiación, en especial a partir de la presencia de los referentes paterno y materno. El primero de los requisitos generales es el de capacidad, presupuesto, indispensable para asumir responsablemente la crianza de un hijo. Como segundo requisito, la ley no solo impone que la persona sea capaz, sino que haya alcanzado una edad mínima de 25 años. El tercer requisito consiste en que el adoptante tenga por lo menos 15 años más que la persona que va a ser adoptada, con lo cual se pretende que no exista una brecha generacional tan amplia con implicaciones negativas en el desarrollo psicomotriz, emocional y social del menor. Finalmente, el cuarto requisito tiene que ver con la idoneidad física, mental, moral y social del adoptante suficiente para suministrar al niño, la niña o adolescente un entorno adecuado y estable para su desarrollo integral. Adopción, modalidades. El Código de Infancia y Adolescencia establece 3 modalidades y define los potenciales adoptantes. Primero, la primera es la adopción individual o monoparental, que es aquella que tiene lugar cuando el adoptante es una sola persona, independientemente de su sexo o de su orientación sexual. Por ejemplo, las personas solteras o el guardador del pupilo o el expupilo una vez aprobadas las cuentas de su administración. Eso lo dice el artículo 68, numeral 1, número 4. Obviamente, a condición de cumplir los requisitos generales antes descritos. La segunda modalidad es la adopción conjunta, que es la ejercida por los cónyuges o por los compañeros permanentes que demuestren una convivencia ininterrumpida de por lo menos 2 años. Eso está en el artículo 68, numeral 2 y 3. Y tercero, finalmente la tercera forma que el Código de Infancia y Adolescencia contempla es la adopción complementaria o por consentimiento, que tiene lugar en aquellos casos en los cuales se adopta el hijo o la hija del cónyuge del compañero o compañera permanente que demuestre convivencia ininterrumpida por lo menos de 2 años. Entonces, como se dan ustedes cuenta, obviamente hay una cantidad de normativas y el Estado tiene que garantizar cómo es ese proceso. De hecho, nosotros tenemos un ente que se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es quien garantiza para los menores que exista la mayor protección y que se les amparen sus derechos. Y los derechos, obviamente, tienen un amparo constitucional. Por otro lado, tenemos, digamos, un aspecto de carácter ético. Yo no sé si ustedes recuerdan a Jürgen Habermas. Jürgen Habermas, para volver al tema de opinión pública, ustedes recuerdan los universales del aula, ¿verdad?
Ustedes recuerdan que Jürgen Habermas decía que el proceso de comunicación debería estar sujeto a conceptos de verdad para lo que se dice veracidad con respecto a cómo se dice, de rectitud de acuerdo a la normatividad vigente y en cuarto punto, digamos que es el primero en la teoría, es el tema de inteligibilidad, donde se garantiza la claridad de todo aquello que digamos, pueda suceder dentro del proceso de comunicación. Pero Jürgen Habermas es el autor de la teoría de la acción comunicativa. Y en esa acción comunicativa, él dice que la opinión pública está formada por un proceso racional de consenso al interior de la sociedad y es allí donde se le otorga legitimidad, es decir, donde las cosas son absolutamente democráticas y la democracia implica igualdad. Por favor, ¿alguien puede buscar la definición de democracia, si son tan amables? Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Ok, y vuelve nuevamente el tema ligado a lo político. Es decir, tenemos la libertad de elegir quién nos va a gobernar. Tenemos la libertad de definir quién dice qué y además apoyamos cosas. Cuando no estamos apoyando las cosas es cuando tenemos la opción de protestar. La opción no de tomar vías de hecho. Es decir, por ejemplo, lo que yo voy a mostrar ahora de formas de opinión que hace rato está en la diapositiva, no garantiza ni legitima desde ningún punto de vista lo que hemos visto de la protesta en los últimos tiempos. Que eso no es manifestación de la opinión pública, pero por lo menos sí, cuando existen unas garantías de orden constitucional, donde existe una voz del pueblo porque el pueblo quiere, digamos, ser escuchado y que el gobierno obviamente defina y legisle a partir de lo que son la creación de las normas y todo lo que se establece a partir de las cortes y todo lo que llamábamos ayer las garantías constitucionales, o sea, el orden constitucional de todo lo que se promulgue como una forma de hacer las cosas, o sea, como una norma, una ley, un decreto, todo debe cumplir con una garantía de orden constitucionalidad. Entonces, Habermas dice que nosotros específicamente tenemos una cantidad de planteamientos y esos planteamientos deben estar amparados obviamente por lo que nosotros hemos considerado que son evidentes razones o contextos específicos que nos garanticen a todos una relación de vida y de existencia dentro de procesos normales de comunicación. Bueno, muy bien. Aquí dice entonces, la opinión pública se manifiesta de distintas formas. Y estas formas incluyen desde acciones colectivas públicamente visibles hasta acciones de carácter individual. Entonces, ¿qué tenemos como manifestación de la opinión pública? Por ejemplo, la protesta, la salida a las calles por parte de los trabajadores y obreros en un respectivo lugar. Si ustedes se dan cuenta, los primeros que salen son los grupos o los representantes de los sindicatos. Entonces, cuando sale FECODE a protestar, no salen los maestros regulares de pronto asociados a FECODE, no, salen los de el grupo que permanentemente está, digamos, desde el sindicato, garantizando la libertad de los profesores en cuanto a tener una buena remuneración, en cuanto a que se les dé su escalafón y esa cantidad de cosas. Sin embargo, ¿qué deslegitima esta protesta de FECODE? Pues el video que corrió hace poquito por las redes sociales, donde se nos decía específicamente que a ellos les importaba muy poquito, pero bien poquito, el tema de que se cumplieran cosas para los estudiantes, que los estudiantes si tenían acceso a la educación bien y si no tenían acceso a la educación también y que si era gratis pues no les importaba y que si era pagando pues les importaba menos, que a ellos lo que les interesaba era estar en las elecciones del próximo gobierno. Eso deslegitimó la protesta.
¿Por qué? Porque yo no puedo salir con cosas amañadas, yo no puedo salir con dobles agendas, a hacer una revuelta en la calle y a patrocinar todo lo que vivimos los días anteriores, simplemente por un interés. ¿De cuál es el interés? De carácter político. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Las huelgas de los trabajadores y los colectivos particulares por razones laborales. Las huelgas son legales. Yo puedo hacer huelga y puedo hacer huelga de hambre. Voy a contarles un cuento de una huelga que hicieron unos empleados de Coca-Cola y fue una huelga muy simpática. De esa huelga ellos se hicieron su tienda de campaña y entonces estaban luchando por algunas garantías laborales y por unos incrementos y ellos estaban buscando que de alguna forma es que no me acuerdo cómo es que se llama la compañía que procesa Coca-Cola, no es Coca-Cola Company, sino la otra, la fábrica. Alguno puede buscar el nombre de la fábrica para que salgamos de dudas. Bueno, y se armaron su campamento y se pusieron en huelga de hambre. Obviamente cuando hay huelga de hambre, todo el mundo está pendiente de la salud de los huelguistas. Y entonces estaban en una tiendita de campaña días, tardes, noches, y obviamente llegaba el médico y les ponían el suerito y todas estas cosas, pero ya llevaban como 15 días de huelga de hambre en los patios de esta embotelladora y lo pueden buscar así, embotelladora para Colombia Coca-Cola. Y ahí aparece el nombre que en este momento no me acuerdo cómo se llama. Bueno, entonces de pronto fue que el grupo de comunicación que estaba liderado por un compañero mío de la universidad que se llama Carlos Enrique Suárez, que era el DIRCOM de Coca-Cola, dice, a mí me parece que esta protesta está como rara, esta huelga está rarísima, porque esta gente, bueno, afortunadamente está bien, pero el tema de la huelga de hambre, esta gente lleva con suero como 15 días y siguen gorditos y no se les ve nada complicado. Bueno, no se alcanzan a imaginar, en el patio donde estaba la carpa había obviamente cámaras y resolvieron revisar el tema de las cámaras en horario nocturno. ¡Oh, sorpresa! Los señores del sindicato por la noche llegaban a la tienda de los huelguistas con hamburguesas, con papitas, con todo eso, y al día siguiente obviamente estos volvían al suero. Pues, ¿qué fue lo que pasó con el grupo de comunicación? Llamó a los huelguistas y a los del sindicato y les dijo, bueno, hermanitos, tenemos las evidencias, ustedes ninguna huelga de hambre. Ustedes acá no están viviendo del suero, ustedes por la noche se quitan el suero y comen hamburguesita y una cantidad de cosas. Tenemos los videos, o ustedes levantan la huelga o le contamos a la opinión pública lo que está pasando. Adivinen qué pasó. Se acabó completamente la huelga de hambre. Entonces se levantó. Esas a veces son cosas que hacen los grupos de comunicación que tratan de acercar a los distintos públicos, sobre todo desde el punto de vista de la crisis, ¿no? Yo tengo que caminar con pie fuerte y asimilar lo que son las crisis reputacionales y de qué manera uno aborda la crisis frente a la opinión pública, que es muy, pero muy importante. Toma de establecimientos, como son los paros forzosos y los boicots, a veces sucede, pero obviamente esto se hace de acuerdo a la normativa. Yo no puedo llegar armado, yo no puedo llegar disparando y tampoco puedo limitar el derecho que tienen los demás. En este momento Colombia está en una grave condición. ¿Y por qué está en una grave condición económica? Porque el paro que hemos vivido durante no sé cuántos días, que ayer definieron que lo iban a levantar, nos tiene graves en la condición de COVID. Quieranlo o no, las curvas aumentaron. Los fallecidos los teníamos sobre 437, 440. El día de ayer sumaron 599, o sea que la curva va en ascenso. Adicionalmente, el número de contagios lo teníamos sobre 17,000 contagios diarios. Hoy estamos alrededor de 29,000, de 30,000 contagios diarios, lo que quiere decir que en este impacto de lo que fueron las manifestaciones, pues es lógico que ha venido incrementando. ¿Esto qué implica para la salud de los colombianos? Que es que el que sale a protestar, el que se quita el tapabocas, el que se va
a los puntos de concentración, como por ejemplo los Héroes, o se va a los Portales, o se va allá al lado de la universidad en el Parque Nacional. ¿Qué está haciendo? Se quita el tapabocas y conversa con el otro y gritan arengas y toman agua del mismo vaso. ¿Y qué están haciendo esos jóvenes? Pues contaminándose entre ellos y después llegan a sus casas a contaminar a los adultos mayores, a los abuelitos, a las personas que tienen comorbilidades, y así a ellos no les haya dado, de alguna manera están atacando la salud pública, y esto no hay derecho de hacer. No hay derecho. Así como ustedes dicen, no queremos volver a la universidad porque consideramos que es muy peligroso. Y eso que la universidad garantiza las condiciones de bioseguridad, el distanciamiento en los salones, en los espacios públicos, en la condición en la que están los baños, con jabón, con desinfectante, con agua, con un aforo limitado, con una cantidad de cosas. Pero desafortunadamente ninguno está exento de que el bicho este del COVID se le pegue y de alguna forma afecte al otro. Entonces, cuando mi paro, cuando mi boicot, cuando lo que yo estoy haciendo afecta al otro, no está bien, porque es que de alguna manera todo esto tiene un sentido común. Entonces, yo me tomo las vías, y además las vías de hecho. Es decir, yo atravieso cables, atravieso alambres, atravieso árboles, impido el paso de ambulancias, como fue lo que nos pasó, impido el paso de las comisiones médicas. ¿Eso está bien? Fallecieron 2 niños. ¿Eso está bien? Que, por ejemplo, le hagan la interceptación del paso de las ambulancias y hagan bajar a todo el mundo que está dentro de una ambulancia por considerar que es que en la ambulancia se están enviando armas para el ejército o para quién sabe quién. Claro, el ladrón juzga por su condición, y me perdonen que yo sea así, digamos, como de radical, pero a mí me parece que esto es un atrevimiento, esto de impedir que los camiones con suministros de oxígeno, de impedir que los alimentos lleguen a determinados sitios, es un daño general. Y esto no se puede permitir. Por lo tanto, si es una forma de opinión pública, también tiene que tener un freno y un control. Derechos humanos, la Comisión de Derechos, vamos a ver qué dice, porque la Comisión de Derechos Humanos más bien es así como medio favorecedora, sobre todo por la cabeza que tiene en este momento, es medio favorecedora de las cosas que ocurren. Les voy a pasar un video de Salud Hernández, donde ella dice, ¿y a qué vinieron? ¿A qué vinieron? ¿A garantizar que está bien matarse contra el ESMAD? ¿Que está bien, que hay que erradicar el ESMAD y sacarlo? No. Cuando nosotros necesitamos de la policía, ay, sí, por favor, que nos ayuden, pero cuando les queremos dar duro y cuando queremos agarrar a unas niñas acá en la esquina del Tiempo, donde las agarraron a piedra, ¿qué es eso? Por favor, eso no tiene ningún tipo de presentación, pero es una manifestación. Digamos que la manifestación está bien, hasta el hecho en que yo salga de manera pasiva, como se han presentado muchas en Colombia, a contar, mira, no estoy de acuerdo contigo, reacciona gobierno nacional porque no estoy de acuerdo con la ley que vas a sacar con la reforma tributaria. No estoy de acuerdo con eso, pero de ahí a bloquear el ingreso de los alimentos, de ahí a impedir que el oxígeno llegue, de ahí a hacer que las empresas no solamente vienen mal con la pandemia, sino que de alguna manera tuvieron que parar gravemente y además vieron sus instalaciones afectadas. ¿A ustedes les parece que eso es lógico? El otro día en una clase decía yo que me parecía que era el colmo atentar contra un mecanismo de transporte como Transmilenio. Ahí están los estudiantes nuestros de por la noche que no pueden volver a clase porque para ellos es difícil llegar. En este momento están saliendo de sus trabajos tipo 4 o 5 de la tarde, están caminando hacia el sur, por la autopista al sur, y se demoran caminando 1 hora y media. ¿Ustedes se imaginan que los estudiantes tengan que salir de la universidad faltando un cuarto para las 10 para montarse en un transporte que los lleva a un determinado punto y hacia las 11 de la noche tengan que caminar 1 hora y media más hasta sus casas en esta peligrosidad de ciudad? Eso no está bien. Antes había un transporte que los llevaba y había un estudiante que me decía, sí, pero es que el transporte es de una persona que tiene mucho dinero. ¿Y qué sacamos dañando lo que es el bien para todos nosotros? No está bien romper la ciudad, no está bien pintar el monumento a los héroes, no está bien quitar una estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en la plazoleta del Rosario. O sea,
Me da pena con ustedes, pero es que yo considero que las formas de opinión pública tienen que tener un control. Entonces, por ejemplo, aparecen aquí los cierres patronales. Ningún establecimiento que participa en la manifestación funciona a lo largo de un periodo determinado, pero el que protesta debe pensar si al cerrar va a tener la misma condición de generar trabajo, de generar empleo, de pagar nóminas y de seguir funcionando. Es que todos nosotros necesitamos. Los que se llaman los piqueteros, que son los que cortan las vías de circulación, ya hemos visto claros ejemplos. Y adicionalmente, los diferentes tipos de motivación de carácter social que tiene una protesta pública. Ahora yo quisiera escucharlos y saber cómo ven ustedes estas formas de opinión pública y qué es lo que a nosotros en este momento nos sirve o no nos sirve desde el punto de vista de comunicación. Así es que abro los micrófonos para que lo puedan comentar. Por mí no se intimiden, que ustedes saben que ustedes tienen derecho a opinar lo que quieran opinar. Entonces, Mafe, no sé si estás hablando, pero no te veo como el micrófono abierto, pero sí te veo en condición de hablante por el marquito. Fernanda. ¿Ninguno quiere opinar? No. Pero a ver mis comunicadores opinando, chinitos. Charik, Nicole, que no han hablado hoy. Hola, Laurita, bienvenida. Buenos días, profe. Me perdí parte de la clase porque he tenido problemas de conexión. Sí, te he visto Mi entrando como computador, 3 veces, sí. mi computador está fallando, entonces estoy desde el celular, profe. Ay, Dios mío, consumiendo datos de celular, chinita. Sí, entonces ya, por fin. Primero no te escuchaba y yo, ay, pero no se escucha el audio. Pero ya, profe. Entonces Bueno, estoy al día. bueno, me alegra y me alegra tu esfuerzo. Estamos hablando acá de lo que han representado, digamos, las formas de opinión pública, que es a lo que tenemos derecho, ¿no? Pero obviamente el hecho de protestar tiene unas limitantes. Entonces, limitantes desde el punto de vista del derecho. Nuestro establecimiento jurídico habla mucho de derechos, más no de obligaciones, y deberíamos hacer un énfasis en las obligaciones. La gente está obligada a, siempre se nos dice, usted tiene derecho a, tiene derecho a, tiene derecho a, y están los códigos ahí establecidos, la forma en cómo se procede en cada uno, en la parte penal, en la parte civil, en la parte tributaria, en la parte administrativa, o sea, todo está, pero si uno le hiciera un balance a los derechos versus las obligaciones a las que hay, creo que son menos las obligaciones que los derechos. Y ahí nosotros debemos ser conscientes que el otro existe, que al otro yo no le puedo impedir, por más de que yo piense de una manera, no le puedo imponer una condición. Entonces estaba yo proponiendo un diálogo alrededor de este tema. Entonces, Brian, ¿tú tienes alguna opinión? Cuenta, Chinito. Bueno, profe, a mí se me quedó como lo de, no sé, nuestros compañeros de la noche, como en verdad se tendrían que esforzar si por algún motivo entonces volvemos, no sé, en alternancia. O sea, sí pienso que a ellos más que a nosotros, que estamos en la mañana, nos afectaría. En mi caso, a mí sí me gustaría volver a la universidad, si se puede 2 o 3 veces por semana, pero pensando en ellos, sí sería un poco más complicado y yo pensaría que sí sería como mejor que ellos continuaran en virtualidad hasta, al menos hasta que, no sé, la situación mejore. Ok, mira que me parece interesante lo que estás proponiendo para poderlo transmitir. Yo el otro día, el viernes pasado, tuve una reunión con monitores de grupo y entonces estaban planteando algunas alternativas. Voy a escribirla acá.
Ah, Profe, pues digamos que en mi caso sería, o sea, me gustaría, pero igual sería algo complicado por lo que también trabajo. Entonces tendría igual que organizar mi tiempo, pero de volver sí me gustaría volver al menos 2 veces por semana. digamos que lo que se ha planteado es volver de pronto 3 días, lunes, miércoles y viernes, y no ir martes y jueves y seguir teniendo clase en virtualidad martes y jueves, que es algo que podría plantearse. Pero entonces podría ser que se considerara volverlos de día y los de noche no, por la cantidad de problemas que tienen en cuanto al transporte. Eso me parece complicado porque es que Transmilenio quedó muy mal después de las protestas, y los que se están perjudicando son ese poco de personas que tienen que llegar a su casa en Transmilenio porque no hay más. Fíjense la noticia de ayer que les contaba de Barranquilla. Barranquilla, su sistema de transporte masivo cerró las puertas. ¿Y por qué cerró las puertas? Primero porque se vio afectado por el tema de parar tantos días, por los daños que hicieron a la infraestructura, y no tienen dinero para poder mover esos buses. Entonces, imagínense uno aquí pues atentando contra los buses. No sé cuántos serían los que quemaron y cuántos los que vandalizaron y cuántos lo que hicieron. A mí eso no me parece bien, porque nosotros en lugar de estar avanzando, estamos desechando de para atrás. El sistema Transmilenio es un sistema bueno. Otra cosa distinta es que se deba estudiar, por ejemplo, el tema de seguridad. Me parece prioritario. Me parece que debe haber presencia de la autoridad para garantizar que no haya robos ni atracos, que la gente pague como la mayoría pagan para poder entrar al sistema, que no se llenen esos buses de esa manera tan inhumana, donde hay un montón de gente que parece uno que estuviera cargando ganado. Eso a mí no me parece bien. Unas rutas que obviamente deben pensarse a partir de los alimentadores, y adicionalmente pues hay otros temas con respecto a la frecuencia en que pasan los buses, y como pues la puntualidad ellos siempre la mantienen, la verdad sea dicha, mantienen esa puntualidad y mantienen los horarios. Una cosa es que el sistema necesite ajuste, y otra que yo llegue como, con un martillo como EPA Colombia a romper una estación, y como han hecho todos, rompiendo las estaciones, robándose las puertas, robándose los brazos hidráulicos, rompiendo todo lo que implica la protección de la persona cuando está metro y tanto arriba. O sea, a mí me daría miedo entrar a una estación de estas vandalizada, porque no tengo ninguna garantía. Entonces, no sé qué opinan. Nicole, ¿qué opinas? No, porque yo opino que pues uno siempre desde su visión de privilegio tiene una cosa completamente diferente a la gente que se ha estado sufriendo demasiado. Entonces ahorita en Bogotá, que casi nunca nos pasa nada, ahí sí están alterados, ahí sí están ofendidos, ahí sí les duele hasta la pared, todo, les duele todo. Pero gente que sí ha estado toda su vida vulnerada, sufriendo, digamos, en condiciones de pobreza y todo eso, no importa. Entonces yo siento que, bueno, es mi opinión, ¿no? Y es válida. Yo digo que como están haciendo las cosas, a veces todo extremo es malo. Eso sí, no lo voy a negar, todo extremo es malo. Pero hay momentos donde ya las personas se cansan, y lo que digo, o sea, yo aquí sentada desde mi sala hablando de la gente que sí está saliendo a darlo todo, pues es como un poquito hipócrita de mi parte, ¿no? Entonces yo no me puedo poner aquí a criticar a la gente que sí está caminando. Mi prima es muy, muy dada como a esto, digamos, a la de las protestas y así, y ella está muy de acuerdo en que, o sea, no, no iba a decir esa parte, iba a decir que ella es de las personas que dice como, yo estoy dispuesta a caminar lo que tenga que caminar si es necesario, porque no puedo apoyar el paro directamente, pero acepto que tengo que caminar porque sé que son cambios que van a servir a mucho. Digamos, entiendo la parte en donde duele que hayan muertes, que realmente las cosas salgan de control y haya muchísima violencia de por medio, lo entiendo. Y no digo como que lo acepto, como que, ay, sí, matémonos todos porque es parte de la protesta. No, no estoy diciendo eso, pero sí digo que desde una posición de no me pasa nada y veo las cosas desde mi ventana, pues queda muy fácil criticar y decir un montón de cosas. Claro, sí, así es. Eso es verdad. Claro que uno tiene posibilidad de pensar, ¿no? O sea, estar de acuerdo en algunas cosas o no.
A mí sí me parece que la educación, por ejemplo, debería ser gratis para los estudiantes. Pero es que también ya en este momento hay muchas cosas que son gratis y son fáciles para los estudiantes y no las usan, ¿sí me entiendes? A mí me da piedra ver cómo la gente se sienta ahí en el Parque Nacional o se pasa por enfrente de la universidad y fumando cachos de marihuana y lo que sea, y uno dice, y después salen con el efecto de la marihuana a protestar y a echar piedras sin razón. Yo no estoy de acuerdo con que le echen piedra al ESMAD. Es que los derechos humanos son para ambos, tanto para la policía como para los que protestan. Es decir, obviamente hay abusos de parte y parte, hay abusos de la sociedad civil y hay abusos de la policía. Y desde ningún punto de vista esto tiene que ocurrir. Y hay temas donde uno puede opinar. O sea, la opinión, el opinómetro lo tiene uno muy bien puesto porque el opinómetro es una garantía de ser un ser activo social, ¿no? Por eso es que uno es un ser político. ¿Qué implica la política? Es pensar, es tener una crítica, es tener una afiliación, es confiar en algo, es desconfiar en algo, es poderlo manifestar. De ahí la importancia que tienen los medios de comunicación de ser absolutamente ecuánimes con lo que están informando. Ecuánimes con contar la verdad, pero para contar la verdad hay que investigar, para contar la verdad hay que ahondar en lo que de pronto la gente no está muy interesada en que yo cuente. Y ahí es donde los calzones del periodista deben estar muy bien puestos para que no traguen entero. Como les decía ayer, ¿qué puedo estar pensando yo de lo que es una reportería en la Franja de Gaza donde no estoy metida en medio del conflicto, donde no conozco qué es lo que está pasando? Yo tengo que conocer, tengo que investigar, tengo que saber las razones y tengo que reportar en esa ecuanimidad. Tengo que reportar desde la objetividad, tengo que reportar desde lo que le pregunto al uno y al otro de todos los actores que están presentes en el escenario de la información. Pero cuando yo tengo o mantengo una posición sesgada, ahí sí no es completamente válido, ahí es ilícita la información. ¿Qué pensarías tú, por ejemplo, Chari, con respecto a lo que estamos planteando? Bueno, si se corta, lo siento, es que hoy el internet está molestando. Sí, Y lo con sé. respecto a lo que plantean, yo estoy muy de acuerdo con Nicole de que los excesos hacen daño, realmente sí hacen daño. Y lastimosamente somos una sociedad, siento yo que en esa parte todos por igual estamos como en parte mal educados, de que si nos atacan con violencia nosotros también reaccionamos de la misma manera. Lastimosamente desde hace años se perdió esa oportunidad de hablar y así haya sido por parte de la policía o de los civiles que hayan querido hablar, el hecho de la violencia sobrepasa todos los límites. Y entonces estamos como ser humano, que si nos tratan mal, nosotros también reaccionamos de la misma manera. Si nos tratan bien, también lo hacemos. Entonces es eso de que lastimosamente tomamos la violencia como un método para manifestarnos y así duela y sea como muy cruel decirlo, fue la única manera de que lograran poner atención a Colombia. O sea, fue la única manera. Si no, pues todo seguiría así de manera pacífica y no habrían grandes cambios, la verdad. Creo que la violencia sí es mala, la verdad, pero de cierto modo nos dio como una voz que nos habían censurado. Claro, aquí vamos a hablar de censura y esa no es posible. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que en 1947, cuando el universo entero estaba reclamando desde la ONU que no existiera censura a la prensa, en Colombia empezaron a sacar los primeros ejercicios porque no era lícito contar todo lo que estaba pasando en el gobierno de Colombia en 1947. Ya nos vamos a ir preparando para ese año, pero estábamos actuando en Colombia totalmente contrario. El mundo entero abriéndose para oponerse a la censura a nivel de medios de comunicación y aquí en Colombia empezando en 1947 a ejercer censura a la prensa. Eso no puede ser porque tenemos unas determinadas garantías. Bueno, muy bien. Mis chinitos, como les decía, les dejé en el WhatsApp del grupo de opinión pública un link. Es un video de 1 hora 29 minutos. Les pediría que lo empezaran a ver ahora,
que les quedarían exactamente 30 minutos o 20 minutos para verlo y después en la tarde continuaran o como quieran manejarlo porque pues tienen la otra clase. Pero sí necesitamos ver ese video, que no lo puedo pasar acá, primero por largo y segundo porque me sancionan el video. Cada vez que paso unos videos de YouTube, vienen las reclamaciones de derechos de autor, pero lo necesitamos para poder mañana hacer unos aportes a partir de conclusiones de lo que estos personajes en este conversatorio encontraron sobre el tema quién forma la opinión pública. O sea que es de obligatorio cumplimiento ver el video que les acabo de pasar. Por favor, verifiquen todos que tienen el video en su WhatsApp. Profe, creo que en el grupo no estamos todos. Ah, entonces, Nicole, tú me harías el favor de compartir. ¿Quién falta en el grupo? Yo, profe. Ashley. Ay, espérate un momentico. Empecemos por saber si tengo tu teléfono. ¿Cómo es tu teléfono, Ashley? 350. Sí. 214. 214. Sí. ¿Y no estás en el 94. grupo? No, yo te No, tengo. señora. Yo te tengo. Espérame un segundito. Entonces, un segundo. Voy a incluirte. ¿Quién más falta? Yo, Fernanda. También, Fernanda, ¿cómo así, chinita? ¿Cómo es tu número? 312. 312 492. 492. Ya. 7323. Sí, señora. Ok. ¿Quién más falta? Profe, falta Profe, Natalia. yo también. Natalia Hernández. ¿Y quién más? Yo, profe, porque no me ha llegado el video. Espérate un segundito. ¿Alguien sabe? Bueno, a Natalia yo la tengo acá, voy a incluir. Listo. Los que están, ¿me pueden decir que ven a los compañeros que acabo de invitar? Segundo. ¿Sí me pueden confirmar si ya se ve? Sí, profe, ya está Ashley, Dayana y Natalia. Solo faltaría Laura. Ok, un segundo. Listo, acabo de añadir a Laura. Voy a volver a compartir el video por el mismo grupo. Por favor, me verifican que llegó la información a su grupo de WhatsApp. Verifican que pueden cargarlo y todo. Yo lo estoy cargando acá comprobando. No sé si mi conexión me va a dar porque últimamente como que está molestando. Pero pueden verificar, por favor, que puedan ingresar. Sí, sí, señora. Listo, ok. Bueno, chinitos. Entonces quedaron con ese compromiso de hacer el análisis crítico de eso, a ver qué podemos sacar en claro, sobre todo con la participación de todo lo que implica información por redes sociales. Entonces, por eso voy a dejar la clase aquí para que continúen viendo el video y pues que les va a tomar un poco más de lo que es el tiempo de la clase de hoy. Bueno. ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar? ¿Todo bien?
Profe, yo tengo una pregunta. Con Cuéntame, Laurita. respecto a la presencialidad, se definió que pues las dos asignaturas No que se ha estamos definido viendo nada. van a ser No se ha virtuales o cómo sí, profe. Sí, eso es lo que quiero saber. Laurita, por este módulo estamos en virtualidad. A partir del 15 de julio, el Ministerio de Educación Nacional está ranchado en que tiene que haber presencialidad, ¿sí? Pero no ha dicho cómo. O sea, que quiere decir que de alguna manera pues hay que esperar los lineamientos del Ministerio de Educación. No es una decisión de la universidad, es una decisión del ministerio. La universidad considera que es una decisión prematura. Primero, porque ustedes como población no están vacunados. Segundo, porque no existen unas garantías para los estudiantes para movilización, como el tema del sistema Transmilenio en las horas de la noche. Gran parte de la población nuestra vive en Kennedy, vive en muchos lugares donde en este momento no llega el transporte y no podemos tener la responsabilidad de tener estudiantes que no tengan cómo llegar a sus casas. Entonces estamos esperando los lineamientos del Ministerio de Educación, cosa que no se ha dado, pero nos estamos preparando para presencialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 3 días presenciales y 2 de virtualidad, pero también vamos a tener un consejo académico de superior donde estamos participando. Esta reunión va a ser el día 23 de junio, entonces yo les estaré contando cómo va a funcionar todo y qué información hay. Por eso es que nos estamos reuniendo con los estudiantes y con los monitores de curso para garantizar que todo el mundo tenga la información y puedan participar de las decisiones. Esa es la realidad, Laurita. Ah, ya, profe, muchas gracias. Sí, yo pensaba, como que ¿será que quedamos de virtual de así o? Pero bueno, gracias, No, profe. no sabemos nada Tengo todavía. una idea de que Pues no se ha dicho la última palabra. Bueno, mis chinitos, entonces que tengan un feliz bueno. día. Ven el video, sacan sus conclusiones y mañana discutimos las conclusiones del video. Un abrazo entonces. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Que estén bien. Gracias. Chao.